hipoblasto, epiblasto, luego en nuestras tres capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, las cuales veremos primordialmente constituidas por una estructura en un solo plano, en la cual se va a ver un conjunto de células migrando para formar una estructura tridimensional. Justamente en la línea media se va a ir formando un surco y una prolongación superior a la cual llamaremos nódulo primitivo. La línea o el surco se llamará línea primitiva. Y aquí va a haber un conjunto de células que va a empezar a migrar para plegar esa formación hasta la formación de un tubo. Para que inicie esta señalización y se dé la formación del tubo neural, necesitamos que suceda un proceso bioquímico, un proceso molecular, en el cual intervengan un conjunto de proteínas, genes, proteínas, factores de crecimiento. Finalmente, la mayoría son proteínas. Necesitamos también obtener energía y esto lo hacemos también mediante vitaminas. Entonces, vamos a ver que para que se induzca la formación de la placa neural, necesitamos factores de crecimiento de fibroblastos, proteína morfogénica ósea, y esta señalización va a promover pues la expresión de moléculas que incrementen esta migración celular, este crecimiento, y va a haber también moléculas que neutralicen el crecimiento. Entonces, vamos a ver que vamos a necesitar de algunas proteínas, sobre todo la morfogénica ósea, de algunas que organicen al nódulo primitivo, de tipo noguina, cordina y folistatina. Vamos a ver que necesitemos que depender de dos proteínas, WNT3A y factor de crecimiento de fibroblastos, así como necesitamos organizar ese eje de nuestro embrión y vamos a utilizar vitamina A, que es ácido retinoico, y ácido fólico con sulfato ferroso. De ahí parta el hecho de la implementación de campañas para brindar ácido fólico y hierro a mujeres en edad reproductiva, desde la adolescencia hasta estudiantes como ustedes. Hace años hubo dos campañas en la facultad en donde se les obsequiaba el ácido fólico y hierro. Se le daba seguimiento además. Bueno, en este proceso que se conoce como la formación del tubo neural a la neurulación, vamos a ver que el conjunto de células que habían formado ese surco van a migrar y van a formar señales para obtener esa estructura tridimensional del tubo. Primero una estructura tridimensional que no tenga ese hueco, digámoslo así, y luego posteriormente se va a formar ese hueco y posteriormente se va a alargar en sus extremos, superior e inferior, formando lo que se conoce como el tubo neural con sus poros o neuroporos, por tratarse del tubo neural, uno superior y uno inferior. Lateralmente se van a ir formando los somitas y somitómeros, así como la señalización que se va a hacer hacia el tejido óseo por el esclerotoma lateral. Entonces,
Particularmente en esta formación existen unos días importantes en los que se debe producir el cierre de esos poros, puesto que si no nos lleva a tener a nuestros fetos, los que llegan a la vida fetal, con anencefalia o con espina bífida. Bueno, entonces el superior o craneal debe cerrar aproximadamente en el día 25 y el posterior o inferior debe cerrar en el día 28. Hay un alumno me espera, déjenme revisar. Bueno, justo en ese momento en el que se cierran los dos neuroporos, ha terminado el proceso de neurulación y comienza a partir de esa señalización del tubo neural, empieza a formarse todo lo que va a constituir al sistema nervioso. Desde las vesículas encefálicas que van a constituir la formación del encéfalo, la médula espinal, estrechándose en la parte inferior, los nervios espinales y en conjunto todo el sistema nervioso. Aquí podemos ver en la ilustración cómo es que se va formando ese pliegue, cómo es que se va formando ese tubo y cómo es que se tienen que cerrar la parte superior e inferior que constituirá a estos neuroporos. Lo vemos lateralmente, podremos ver aquí en la parte superior nuestro neuroporo craneal anterior y en la parte inferior nuestro poro o neuroporo inferior, caudal o posterior. Vamos a ir viendo que a la par pues van a formarse también ya lo que va a formar también al tubo cardíaco. Se va a ir formando una protuberancia. En la parte anterior se va a ir formando también una división que va a formar a los arcos faringios, se va a señalizar al proceso de la formación de la cara, puesto que van a aparecer unas depresiones que van a formar a lo que se constituye la placoda del cristalino del ojo y la placoda auditiva. También pues se va a ir constituyendo nuestro cordón umbilical. Bueno, los pliegues neurales pues se elevan, se fusionan y a la par también va a haber una migración de células y estas células van a tener dos vías, una vía anterior y una posterior. La vía posterior va a cruzar a todo lo que va a ser el tejido epitelial, la dermis, y va a entrar en contacto con la lámina basal de la piel para producir los melanocitos que les dan, son células de la piel que van a producir el color de la piel que ustedes, bueno, que en este caso nuestro embrión y futuro feto lo va a señalizar de acuerdo a las características genéticas, ¿no? También va a producir folículos pilosos y en la vía anterior se van a ir pues lateralmente formando los somitas y sometómeros que van a constituir a la formación muscular y van a señalizar también hacia el tejido óseo. Cada somita en este caso puede llegar a convertirse en ganglios sensoriales, neuronas, células de Schwann y algunas células de la médula suprarrenal. También van a irse formando los pliegues craneales y dentro de ellos pues debe propiciarse al cierre de el tubo del neuroporo superior y también se van a ir ya señalizando, aparte de las estructuras ósea,
de la formación del cráneo y la cara, así como pues ya estamos viendo que van a formarse las placas que les comentaba. En una vista en la imagen D podremos observar que estas células que proceden de la cresta neural van a formar una migración que va a constituir a la formación de ganglios entéricos, preaórticos. Esto dependerá hacia qué estructura vayan, ¿no? Los entéricos pues están viendo que van hacia lo que va a constituir al tubo digestivo preaórtico, que van a constituir antes de la formación de vasos aórticos, simpáticos y suprarrenales, dependerá del lugar a donde migren. También se va a ver que estas células van a migrar, las células de la cresta neural, para formar las estructuras de la cabeza y el cuello, en las cuales, como les mencionaba, se va a ir formando lo que va a ser la migración celular y la formación también de las placoas faríngeas, ópticas, las del cristalino, y posteriormente también este trayecto nervioso va a ser ocupado por la señalización para la formación de los pares craneales cuando veamos la formación del sistema nervioso. Así es que derivados de la cresta neural, de esas células que están, tenemos una variedad de formaciones, desde ganglios, desde células de Schwann, células gliales, melanocitos, células musculares, sobre todo de la cara, y ganglios craneales, que es lo que va a dar la ruta de la migración. Entonces, este proceso de tubulación es uno de los procesos más importantes. Y pues, si no sucede tal y como se los estoy eh, ilustrando, podemos ver que puedan existir defectos en la formación del tubo neural. Primero, en la porción superior, que no se forme las vesículas encefálicas y que este producto de la gestación, este feto, no tenga la formación del encéfalo. Aquí puede ir constituida, como se señaliza a esas células de la cresta neural, pues también puede ir acompañada de la no formación del cráneo. A cránea se le conoce cuando no tiene esta formación, que puede ser parcial o total. Eso dependerá de la malformación de la cual se trate. En este caso nada más decimos que tiene anencefalia, y anencefalia sí es una, pues una vía legal para decidir si tienen o no tienen a este feto, puesto que no va a llegar a sobrevivir, ya que no se formó el cerebro. No hay tronco encefálico, no hay centros que regulen la temperatura, no hay quien regule la presión, no hay quien regule la respiración. Entonces, no va a vivir. Entonces, el hallar o el tener un diagnóstico temprano sobre esta patología nos hace, pues, decidir como pacientes, como médicos, nos hace decirle al paciente que pues no va a sobrevivir, y ustedes como estudiantes pues tienen que ir aprendiendo qué patologías son las que también van a tratar o no, y qué va a pasar con esos embriones que no tienen, fetos, perdón, que no tienen esa formación del encéfalo, ¿no? Como cultura general para todos los estudiantes, futuros padres, futuras madres, pues es una vía legal para la interrupción del embarazo. En el caso de en la parte inferior, cuando no se cerró el neuroporo inferior caudal, pues nos puede salir un recién nacido con espina bífida. Generalmente, pues
vamos a ver que este defecto pues es prevenible en todos los casos, así es que no es una vía legal, no es una vía legal para la interrupción de el embarazo, ya que pues el recién nacido eh, pues sí puede llegar a vivir, puede llegar a operarse y esto va a depender, la afectación va a depender de qué tanta afectación pueda llegar a tener el recién nacido, porque hablar de espina bífida nos dice que la literatura que pues es una malformación congénita en la que existe un cierre incompleto del tubo neural. La principal causa pues va a ser el déficit de ácido fólico en la madre. Y pues la espina bífida eh, pues se puede dar en las madres que pueden tener problemas para procesar el ácido fólico, que esto sucede en muy pocos casos, está acompañada con la edad mayor o avanzada en la madre. Eh, Al nacer, pues naces, vives y pues falleces con ella, pues solamente existe una reparación y el daño va a depender de, pues, más bien lo que tenga nuestro recién nacido va a depender de la cantidad de daño. Puede ser que sea superficial y pueda caminar o puede ser que sea mucho más interno, como se puede apreciar en la imagen C, y que no le permita caminar a en la vida posterior, en la vida pediátrica, y también que dada la afectación a huesos, tendones, articulaciones, haya afección al sistema del tubo digestivo, a lo que constituye también al sistema urinario y pues deba necesitar una reparación mayor el paciente. Al ser pues una malformación de la columna, la producción de líquido cefalorraquídeo puede estar afectada y también puede ser que el recién nacido crezca con hidrocefalia, es decir, tenga una cabeza grande en la cual tenga retención de líquido cefalorraquídeo. En la actualidad hay pues asociaciones que se encargan de mejorar las condiciones de vida de estos pacientes y se enseña a los padres y a los hijos a tratar a estas personas con discapacidad en base al pues uso de sondas, en el caso de afectación al sistema urinario, la toma elevada de medicamentos, y puede ser una espina que esté oculta, sí, o puede estar abierta, como la estamos viendo en las dos imágenes. En la oculta, nada más se produce un defecto en la apertura de una de las vértebras. A veces tienen o están acompañadas por grasa cercana, en donde se forme algo que se conoce como lipoma, o pueden llegar a acompañarse de alguna lesión dermatológica como alguna mancha, y esto pues les digo dependerá de la afección. Si está oculta pues generalmente nada más pueda ocasionar debilidad de las extremidades inferiores o atrofia en una de las extremidades o hasta en el pie, así como alguna alteración en los reflejos de nuestro paciente en un futuro cuando ya camine y sea un paciente pediátrico. También puede ser la causa en que exista una deformidad en los pies de nuestro niño y bueno, pues se diagnostica posteriormente, y la abierta o quística
es como la que se ilustra en las dos imágenes B y C. Pues es un diagnóstico mucho más grave, eh, puesto que puede estar formando un quiste en la espalda y luego que se rompa y esté acompañada de algunas formas que son mielomeningocele, lipomeningocele, en las cuales se encuentra este quiste lleno de líquido cefalorraquídeo y al romperse, pues exista pues un daño, ¿no? El tratamiento que ustedes emplean siempre en estos pacientes que ya los tienen posterior a la reparación quirúrgica es y va a ser el movimiento de las extremidades y pues aunque no produce daños mortales y no se considere dentro del cuadro jurídico para propiciar a una interrupción legal del embarazo, pues sí produce daños neuronales, como les dije, produce la acumulación de líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia, y también puede posteriormente dar algún tipo de discapacidad intelectual en nuestro paciente pediátrico. Actualmente existe una, pues un avance en el tratamiento de estos pacientes, puesto que eh, se está practicando lo que es la cirugía fetal. Y en la cirugía fetal lo que se hace es la intervención en la vida fetal, a inicios de la vida fetal. Cuanto más rápido realicemos el diagnóstico, se puede realizar un proceso quirúrgico en la vida fetal, que esto está apenas naciendo en México, ya llevan unos 2 o 3 años. Quienes llevan la batuta eh, han sido egresados de la Universidad de Querétaro. eh, ¿Cómo se llama este lugar? Algo así de la cirugía fetal Querétaro. Algo así. Y han tenido pues éxito en el tratamiento de estos padecimientos derivado de un diagnóstico oportuno y de un tratamiento pues quirúrgico en el interior de la madre. Sí, lo pueden buscar en la página de Facebook, se llama Cirugía Fetal México y pues ahí viene todo lo de sus tratamientos, particularmente pues se realizan microcirugía para la corrección intrauterina de espina bífida y hasta hay documentales de estos tratamientos que incluyen a los médicos mexicanos, especialistas en medicina materno-fetal o cirugía fetal, que buscan proporcionar pues un, una mejor calidad de vida a los pacientes con esos padecimientos por los cuales no se pues llega a tener una interrupción legal y puede llegar a pues ocasionar desde el que no se muevan las extremidades inferiores hasta pues que tengan retraso mental, hidrocefalia, pero lo mayor, pues es el daño neurológico que se puede llegar a dar en estos pacientes. Tenemos ahí una pregunta. Doctora, ¿la hidrocefalia puede llegar a transmitirse genéticamente?
Pues la hidrocefalia en conjunto pues se caracteriza por un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, un aumento en la salida, por lo tanto, se acumula en exceso en el interior de lo que va a ser todo el contenido encefálico, particularmente sí puede deberse a una causa congénita eh, derivado de la formación del todo el sistema nervioso y sobre todo de esta formación del tubo neural. La herencia como tal de que la heredes de si tu papá tuvo como tal, no está bien definido, puesto que está más asociado a estas condiciones congénitas de deficiencia de ácido fólico, hierro y de deficiencia en la señalización de la formación del sistema nervioso. Como tal, si a su papá, mamá les dio, puede ser que suceda en otra generación, como tal no hay un mapa que diga que si a mi mamá o a mi papá tuvo hidrocefalia o me pueda llegar a dar a mí. No, más bien se debe a una deficiencia, como les explico, de la regulación y la formación de las estructuras del sistema nervioso. Y sobre todo cuando veamos, pues, va a ser también una de las causas, la inadecuada formación de los ventrículos. Y bueno, se nos va a acabar el tiempo. Vamos a volver a entrar a la sesión, por favor, cuando se acabe. Bueno, entonces, partiendo de este proceso de la formación del tubo neural, iremos viendo que lateralmente, como se ilustra en la imagen D, se van a ir formando nuestros somitas y sometómeros. En la parte anterior ya se va a ir formando nuestro tubo digestivo y nuestro mesodermo va a estar lateralmente a la formación del tubo neural y va a dar la formación de lo que van a ser las estructuras musculares. A partir de la tercera semana, como bien los estamos refiriendo, van a ir formando estas estructuras llamadas somitas y somitómeros. Posteriormente, los somitas y sometómeros se van a constituir en la porción superior en neurómeros para formar la segmentación de la placa neural, formar el tubo neural y después los somitas van a formar a lo que va a ser toda la columna vertebral y a partir de los primeros pares de somitas que aparecen, se van a ir formando en pares y luego posteriormente vamos a ver que cada par va a ir formando lo que va a constituir a nuestro esqueleto axial y posteriormente cada somita pues va a constituir a las porciones del sistema musculoesquelético, al señalizar también al esclerotoma. Bueno, cuando en investigación se revisa qué edad pueda llegar a tener nuestro, nuestro embrión, diremos que de acuerdo al número de somitas se puede calcular, pero esto generalmente pues no se realiza. La revisión que se hace de nuestro embrión es por medio del ultrasonido y por medio del ultrasonido lo que revisamos y medimos es la altura de lo que va a ser la cabeza hacia las nalgas de nuestro embrión y posteriormente cuando vaya creciendo más iremos revisando el perímetro cefálico, la longitud del fémur, para hallar las semanas de gestación que éste tenga. Lateralmente se van a ir formando, también ya vimos cómo se formaron las serosas, se van a ir formando pues las demás estructuras que constituirán a nuestro embrión
se van a ir señalizando. Vamos a ir viendo la señalización a la formación del tubo digestivo, vamos a ir viendo a la formación de la señalización del sistema urogenital y también dentro de los procesos de tubulación se incluye, pues ya les digo que nuestro embrión tiene que estar desde inicio, después de tener ese masacote celular, pues tiene espacios en los cuales van a llegar a invadirse por vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos también tienen una formación tubular y se van a producir por dos procesos. Uno de ellos va a ser la angiogénesis y otro la vasculogénesis. La angiogénesis, pues vamos a ver que incluya los vasos que existen ya preexistentes y de ahí se dé a la migración de las mismas células endoteliales y la vasculogénesis, vamos a ver que dependa de una formación y señalización por el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2, por la formación de ese tubo que va a constituir a la formación nueva de vasos sanguíneos. Una va a ser nueva y otra va a partir de lo que ya existe.